Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un videíto del poderoso Warzone Mobile. Y me decir de esto porque está en el Modern Warfare 2. Primero que nada porque, pues como siempre me gusta decirles, recuerden de que mucha gente me lo ha estado preguntando, pero es normal, así que no se preocupen por ello. De que actualmente piensan de que en Warzone Mobile todo se va a reiniciar cuando en realidad no. Todo lo que tengas en Modern Warfare 2, Warzone 2 y Warzone Mobile se va a terminar quedando en tu cuenta, como tus skins, el camuflaje Orión y demás cositas de la vida. En fin, también recuerden que los eventos se comparten. Aunque no lo crean, este evento se puede completar en Warzone Mobile aunque no tengas Modern Warfare 2. E incluso en el mismo juego te aparece si te vas a los camuflajes de evento. Y cuando conseguís todos los camuflajes, pues tenés actualmente el camuflaje de maestría y el amuletito de arma. O sea que esto es exclusivo de evento, pero para la gente que puede jugar al día de hoy, que son muchas personas, que siempre se miran mis videos completamente, entonces son cositas a tener muy en cuenta. Pues básicamente tenemos al día de hoy lo que es todos estos camuflajes. Y les voy a mostrar actualmente en Warzone Mobile de que sí lo pueden pues sencillamente conseguir. No necesariamente tenés que jugar solo Modern Warfare 2 y Warzone 2. Otra cosa que tengo que dejar muy en claro, por eso a lo largo de esta noticia, porque lo aclaro muchísimo, porque literalmente si vos haces todas las kills que te dicen aquí actualmente, que si bajas, que si headshot, que si tiros lejanos, que si rachas de bajas, que si disparas desde la cadera, actualmente el mismo juego en Warzone Mobile te lo cuenta y te da la opción de ir desbloqueando todo esto. Habiendo dicho eso, pues lo más seguro y lo más sensato es ir al Warzone Mobile y pues mostrárselo. Y pues seguimos con las noticias más importantes, porque para el que no lo sepa, oficialmente la actualización para todas las plataformas será a lo largo de actualmente 14 días. Así que estará llegando el 13 de junio actualmente lo que es el propio Warzone Mobile, con la siguiente actualización, las siguientes temporadas, nuevas skins, nuevo pase de batalla, nuevas mejoras y nuevos dispositivos. Así que vamos a darle pequeña transición y vámonos al Warzone Mobile. Pequeño mensaje, y es que ¿quieres poder tener tus propias skins ya oficialmente en Warzone Mobile y a un muy buen precio? Bueno, yo sé de que muchos dirán de que actualmente los precios en Warzone Mobile no los pueden adquirir o son muy caros, pero tienes Coke Shop y actualmente Coke Shop está de vuelta y de la mejor manera posible, y es que en Warzone Mobile puedes comprar ya oficialmente desde la tienda de Coke Shop a un precio más barato que en la tienda oficial y real. También teniendo en cuenta de que puedes tener cualquiera de estos lotes tanto en Modern Warfare 2, Warzone 2 o Warzone Mobile, y que vale completamente la pena. Eso sí, recomiendo completamente siempre comprar los lotes que tienen balas trazadoras como este actualmente y también que tienen animación al matar. Recuerda, esto no es con Mobile, es un poco mejor en teoría en precios y también en algunas que otras skins. Pero bueno, ya es cosa a tu gusto. Disfrútalo y recarga con Cook Shop. Todo como siempre, link en la descripción de este pedazo de video. Bueno, vamos a darle. Bueno, siguiendo actualmente con lo que habíamos comentado, claro que sí, para la gente que está acá. Bueno, estamos obviamente en Warzone Mobile, ya oficialmente, como ustedes saben, no se pueden estar al mismo tiempo en Modern Warfare 2 y en Warzone Mobile porque básicamente son la misma cuenta. Y pues oficialmente ustedes ya saben que el 13 de junio sale la actualización, faltan 14 días y se lo dice ahí en grande donde pueden visualizar, donde dice temporada 3, inspeccionar 100%, ahí dice los días que faltan para la actualización, que en realidad es una gran actualización. Y lo demás para los que me pregunten acerca de los eventos, que sí, no, ustedes saben, tenemos eventos en Warzone 2, en Warzone Mobile. Este evento es sencillo, yo recomiendo jugar en Caos. Se viene otro evento en aparentemente 2 días, que es básicamente para seguir farmeando lo que son las medallas de Sheriff para poder canjear estas recompensas exclusivas en el campamento base. Recuerden eso también. Otra cosa, me voy a decir, Destro, pero eso es mentira de que el evento de Modern Warfare 2 o el evento actualmente de Warzone 2 se puede también conseguir en Warzone Mobile. No, porque si te vas al apartados de eventos, este es el camuflaje máximo, ¿verdad? Al conseguir completamente el evento que está actualmente. Pero aquí tenés el camuflaje en el cual actualmente el juego te dice, incluso si podés, andate a los camuflajes que están acá, te vas a los camuflajes de eventos, tocas el camuflaje huesos oscuros y te va a decir qué misión tenés que hacer debajo. A mí no me sale porque ya obviamente lo conseguí, pero para la gente que no lo ha conseguido actualmente les dice dónde se puede conseguir. Por ejemplo, estos camuflajes son de los eventos pasados, del evento pasado que básicamente se conseguía haciendo headshots y otras cosas más con otras armas. Este es el camuflaje máximo y este es el camuflaje que te daban por hacerlo en el arma. En realidad hay que hacerlo por lo menos el camuflaje en cualquier arma que quieras, pero al menos una vez. Por ejemplo, en el dado caso de los fusiles de asalto, que si son tiros a la cabeza, en los subfusiles que si son rachas, puedes leerlo detalladamente. Porque si tú te vas actualmente al camuflaje de eventos, ahí te va a salir cuál es la misión que debes hacer.
¿Y cuándo se desbloquea este camuflaje? Este camuflaje se desbloquea completamente cuando ya hayas hecho todos los camuflajes en cuerpo a cuerpo, fusiles tácticos, fusiles de precisión, subfusiles, fusiles de asalto, ametralladoras ligeras, lanzacohetes, etcétera. Y bueno, en fin, vamos a darle que es lo más importante y vamos a ver el poderoso pues camuflaje en plena partida. Así que me lo voy a equipar. Sí, me lo voy a equipar en una de mis armas favoritas, que es la TAC 56. Le ando el Orión, porque obviamente pues el Orión es mi niño. Pero le vamos a poner el nuevo camuflaje, que es el camuflaje Craneofago. Esta es la skin base. Y esta es la skin ya de maestría, cuando ya conseguís todas las skins en todos los pues aditamentos, podríamos decir, de las mismas armas. Pero se puede bloquear en Warzone Mobile, sí. No necesitas jugar Modern Warfare 2 ni Warzone 2 por si no lo tenés, o si no tenés la capacidad para poderlo jugar en PC o en consola. Puedes hacerlo desde Warzone Mobile y se puede notar muy bien, ya para que ustedes lo sepan. Ok, no sé si en actualmente armas, en rachas de bajas, en vez de ponerme el UAV avanzado, me voy a poner... No sé si helicóptero de vigilancia. Sí, vamos a poner el helicóptero de vigilancia para que cueste menos en teoría. Elegir. Bueno, primero tengo que quitarme el UAV avanzado. Y luego me pongo el helicóptero. Exacto, 8 bajas. Recuerden de que puede que les cause un bug, así que les recomiendo siempre ponerse la racha en bajas y no rachas de puntos, que a veces le empieza a parpadear completamente en multijugador y básicamente es por eso. Bueno, en otras noticias, pues estoy ansioso de ver qué puede traer esta actualización, más que todo para los dispositivos Android, porque me han comentado la comunidad angloparlante y la gente angloparlante con la que pues yo hablo, pues de que están trabajando arduamente para que todo salga bien y de que de alguna manera, y lo digo en serio, de buena manera, el juego ya mejore en muchos aspectos, así que me parece perfecto. Vamos a ver cómo se mira el nuevo camuflaje. Vamos a ver si me dejan visualizarlo. No se ve tan mal, loco, dentro de lo que cabe. Not bad, el camuflaje de maestría. Me gusta obviamente más este... Es más bonito el camuflaje de maestría de la temporada pasada, las cosas como son. No hay pena ni gloria de eso, así que... Ah, bueno. Ataque crucero, listo, claro que sí. Bueno, en fin, cositas de la vida, vamos. Entonces, lo que les comentaba, el 13 de junio tendremos la actualización para dispositivos Android y para dispositivos iOS. Veremos si todo sale bien. Entonces, veremos si de alguna manera... Uff. No sentaron con la poderosa... el RAL. Era la RAL, ¿verdad? Porque no creo que sea otra. Vamos a ver quién está por acá, quién está por acá. Muerto. Y huepuchica, me sentaron otra vez con la M4MLG. La RAL M4MLG. Ah, por cierto, parece que la nueva... Va a haber una nueva ametralladora ligera. Se han estado filtrando algunos datos dentro de lo que cabe de los archivos. Así que veremos qué puede suceder. Si todo sale bien, si todo sale rentable. O de alguna manera... Bueno, triple ahí. Que por cierto... Aguánteme. Poco se habla que me encanta la voz de Ghost, también te lo digo. Uy. Ah, bueno, con el pile, en serio, ¿no? Ah, se anda haciendo las kills seguramente del evento. Porque es que aquí te puedes hacer las kills del evento y honestamente son más fáciles de lo que parece. Bueno, en fin. Son cositas menores, pero creo que me podría echar otra partida. Pero bueno, la verdad es que no. Solo quería mostrar algunas que otras cosas, exceptuando lo que es actualmente el mismo camuflaje. Pero sí, o sea, ustedes pueden tener al día de hoy, pues, sus skins, todo, actualmente en Warzone Mobile, para la gente que quiera jugar, para la gente que quiera disfrutar completamente del mismo juego. Y sin preocuparse, porque, pues, como ustedes saben, aquí pueden hacer y compartir todas las skins posibles del mismo juego. Así que lo recomiendo muchísimo al día de hoy. Pues bueno, eso más que todo haciendo énfasis en este video, porque mucha gente me ha preguntado, andan con el pensamiento de no juego el Warzone Mobile. No porque no pueda, sino porque ¿para qué le voy a meter tanto vicio si después me van a reiniciar todo? No, loco, o sea, cuando me saqué el Orión, mucha gente me decía, Destro, ¿por qué le estás metiendo tanta candela, que no sé cuánto? Me van a reiniciar la cuenta y yo, no, porque es la misma cuenta de Modern Warfare 2 y la de Warzone 2, e incluso aquí tengo todas mis skins. Hay skins que me faltan, obviamente, porque pues están bugueadas. Por ejemplo, me faltan las skins de la 141 que debería de tener por la edición Vault que adquirí hace no mucho.
cuando salió actualmente Modern Warfare 2. Algunas skins, pues como ustedes saben, pues aquí está Messi incluso, que pues algunas cosas se adquieren, otras no. Y otros lotes siempre terminan llegando a las tiendas, o sea, normalmente llegan un poquito antes a Warzone 2 o a Modern Warfare 2 antes, pero después vienen a caer aquí actualmente a Warzone Mobile, que pues se pueden visualizar completamente todos los packs. Por ejemplo, este pack que primero salió obviamente en Warzone 2 Modern Warfare 2, al día de hoy está, que es el pack de actualmente las balas trazadoras de la MP7 y la M12+1, y que tenés la skin del Damasco que reluce completamente, o la skin de Edith Warrior, de Ghost, o la de Farah, entre otros, porque hay muchísimos, incluso pusieron el Ghost dorado. Luego van rotando básicamente, y es que ustedes lo están viendo, porque por ejemplo esta skin es el especialista antibombas que te da mejoras en Warzone 2, perdón, no en Warzone 2, en DMZ, o incluso esta skin. La mayoría de las skins vienen actualmente desde lo que es Modern Warfare 2 y Warzone 2. Algunas son exclusivas completamente del poderoso Warzone Mobile, pero también se pueden utilizar en Modern Warfare 2 y Warzone 2.0. Para la gente que tenga ese pensar, pues las cosas son así. Pero yo siempre voy a recomendar de que si vas a comprar alguno de esos packs que valen completamente la pena, sean estos packs que yo siempre recomiendo, que los he mostrado en el canal, que básicamente son los de balas trazadoras y que tienen pues la baja muerte y que son muy muy buenos. Por ejemplo, tenés aquí actualmente la propia tag, que la tengo por acá. Claro, si me carga, bueno, ahí está. Esta tag que tengo acá, que muchos me dirán es una locura. Esta tag tiene balas trazadoras y tiene animación cuando matas a alguien. Entonces, ¿cuánto costó este lote? Este lote pues yo lo mostré en el video del canal. Que básicamente también viene con una skin, vienen dos armas, que es esta propia Scar que tengo acá, que es la tag 56, perdón. Es esta tag y viene con una MP7, que pues venía bien. Viene con una MP7 que la tengo por acá si no estoy mal. A ver, la MP7, bueno, no la MP7 como tal, sino también denominada como la poderosa L46. Es esta básicamente, que es el demonio naciente. Es esta, lo que pasa es que aquí no se ve tan bien, pero también tiene lo que son balas trazadoras y animación cuando matas. Y venía actualmente con, y la se puede comprar el día de hoy, venía con este operador que creo que si no estoy mal es Honic, o es Horangi, creo que es Horangi. No, Horangi, este es el otro. Este es otro también que venía con balas trazadoras, que venía con una RPK y una minivac. Y cuestan 2400 coins. Básicamente venís con skin, dos armas que tienen balas trazadoras y animación de muerte, que para mí tiene una de las mejores animaciones de muerte, que es el pentagrama de la RPK y la minivac. Y bueno, este es el skin de Honic también. O sea, es lo que te digo, a mí hay buenas skins, hay muy malas skins, no voy a mentir, pero estas son de las skins brutales que, por ejemplo, decir, puchica, cuesta 400, loco. Simón, 2400, loco. Y te apuesto que en Conmobile esta mierda te lo meten, no sé, por una ruleta de 60, 50 dólares, 80 dólares. Pero aquí eso termina costando mucho menos. Al menos en ese sentido la monetización no es tan caro. Y pues luego tenés las skins como la skin de Zeus y una skin de Ghost que estará llegando no sé cuándo. Que son las reactivas, que vienen con armas reactivas que básicamente, y sale sin brazo, mi brother, te voy a reiniciar, no se puede reiniciar. Que sencillamente lo que hacen es que evoluciona cada vez que matas. O sea, primero empieza en su estado base, luego evolucionando con un aspecto reactivo, al convertir más kills. Así pasa también con las armas como el Victus y la M12+1, que son sus armas que son reactivas, tienen baja muerte e incluso pues tienen su propia animación al matar. Que me parece perfecto porque son actualmente precios normales. Si los comparo con Mobile, los estoy comparando. Hay muy malas skins en Modern Warfare 2 y Warzone Mobile, pero hay sus joyitas como esta, como las que les he mostrado, que para mí valen lo que uno está dando de COD Points. Y pues ya para finalizar, recuerden que si quieren recargar COD Points en lo que es actualmente Warzone Mobile, como siempre, pues tienen ahora Coquen Shop, que se los recomiendo muchísimo para que puedan recargar tranquilamente, para que disfruten, para que después digan, bueno, el de esto me lo recomendó, muchas gracias Destro por recomendarme, loco, en serio, no hay de qué, loco, ahí ya tú sabes, apoyando como siempre a la people, y pues con eso nos veremos en un próximo video. Mi nombre es Destro32, que la 314 me los acompañe, adiós.